rentística, que tiene que ver con uno de los modelos de acumulación. ¿Se acuerdan ustedes en las fases del capitalismo que estuvimos viendo en la ficha de cátedra anterior? Ahí estaría toda la parte económica. La parte política, bueno, es el golpe de Estado, como ya lo habíamos visto, el peor golpe de Estado, el más oscuro, el más tétrico, el más perverso, y de alguna manera también la juventud como un actor social al cual hay que perseguir, y desde este Estado que es un Estado represor, ¿no? Tirano y dictador. Y la idea de una dictadura cívico-militar. Eso ya lo vimos la otra clase. Eh, en medio de todo esto hay algunas cuestiones como por ejemplo, muy crudas, muy duras, que es la guerra de Malvinas. ¿Mm? Una guerra que de alguna manera quería justificar el poder militar del momento para, digamos, generar una noción de patriotismo, generar una noción de, bueno, tomar un estandarte como las Malvinas era darle contenido, ¿verdad? A su, dar contenido a su gobierno, que de alguna manera, como decíamos, es un gobierno que ya está bastante alicaído porque ya venía con varias denuncias internacionales y demás respecto de los derechos humanos. Bueno, y con Malvinas, de alguna manera quisieron como reavivar su gestión y la verdad que fue un desastre. Murieron ahí muchos jóvenes argentinos en una guerra sin sentido porque pelear con Gran Bretaña, una de las potencias del mundo, fue realmente una complicación. Eso no quiere decir que tenemos que renunciar a la soberanía sobre las islas, sino que bueno, los resultados están a la vista, ¿no? A partir de esa terrible guerra es que entonces nuevamente se pone en marcha todo un movimiento político que obviamente va a intentar restablecer eh, la democracia, decimos. Eh, Desde ese lugar, lo que tenemos para decir es que comienza una reconstrucción, ¿sí? A través de distintos partidos que van a propugnar la idea de eh, llegar nuevamente a elecciones y además después este terrible momento de la guerra, va a aparecer entonces eh, esta posibilidad cierta de volver a elecciones libres. ¿Mm? Para eso ustedes tienen el texto de Quiroga. ¿Mm? Ahí Quiroga explica muy bien cómo el régimen democrático que se instala a partir de 1983 va a pasar por un proceso muy ambiguo, dice el texto, y complejo, como les decía. ¿Por qué? Porque un compañero está esperando. Decirle que salga y que vuelva a entrar, porque yo no lo tengo acá no lo tengo en el pedido de entrada. ¿Eh? Decirle que salga y que vuelva a entrar. Entonces, por un lado, estaba el principio de legitimidad democrática, ¿no? El apego de todos los ciudadanos, de todos los partidos políticos a las reglas de la democracia, y por otro lado, obviamente quedaban unas profundas desigualdades sociales, fruto de ese modelo económico que la dictadura instaló, ¿no? Ese modelo que es el modelo rentístico financiero, con obviamente una deuda fabulosa eh, de los préstamos que se pidieron al extranjero, donde el FMI obviamente era una de nuestras historias favoritas para contar, ¿no? Como siempre decimos. Ahora bien, la historia de nuestra democracia, ¿sí? Es una historia entrecortada, como vimos. ¿Mm? Tuvimos una democracia de corta duración, cuando recién pudimos elegir, ¿se acuerdan ustedes? Este,
que más o menos va desde que se sanciona la ley del voto universal, o que sea para varones era en ese momento, del 12-16 al 30, ¿no? Y, perdón, y ahí ustedes tienen entonces, se acaba la manera de elegir, ¿sí? Clientelar que existía, y después, a partir del golpe del 30, ¿sí? La legitimidad democrática se constituye verdaderamente en un problema permanente. ¿Por qué decimos que es un problema permanente? Porque los grupos de poder, en este caso las fuerzas militares, permanentemente van a tratar de ocupar roles, digamos, de mucha significación en torno a la toma de decisiones respecto de la cuestión política y sobre todo económica, sobre todo económica. Entonces, cada vez que el orden democrático fue sustituido, nosotros lo que decimos es que existió un retroceso. ¿eh? Entonces, ese primer tramo de la democracia, que no pudo tener continuidad, fue como insuficiente en el primer momento para crear, fue una mentira. No, no fue una mentira, pero fue, digamos, no llegó a ser una democracia absolutamente legítima en cuanto a las instituciones que estaban en pugna, ¿no? Entonces la cuestión es que era una democracia de muy baja intensidad, por lo tanto no logró afianzarse en la ciudadanía. Por eso estoy perdido. Estoy hablando de la reconstrucción de la democracia. Ya estamos hablando del 83 en adelante. Y estamos haciendo, Jesús, una retrospectiva de lo que significó los distintos cortes de la democracia en nuestro país. Sí, Nadal volvió de jugar por ahí. Bien, el golpe de 1930 representó entonces una postergación de esa posibilidad de consolidar la democracia y estructurar el sistema de partidos. Entonces, hay lo que llamamos una democracia entrecortada, ¿no? Tenemos desde el 30 al 43, al 55, al 62, al 66, al 76. Obviamente el fraude electoral en el 37 como un dato importante de la realidad, y la proscripción política del radicalismo en el año 1931 y del peronismo entre 1958 y 1963. ¿Mm? Es más, durante ese momento estaba prohibido decir la palabra Perón, del 58 al 63. ¿No? Digo esto en función de lo que estamos viendo en algunos lugares que quieren prohibir hasta cómo hablar, ¿no? Es terrible, pero bueno, es lo que puede llegar a ocurrir si esta gente llega a tomar el poder nuevamente. Una de las frases favoritas del mayo 68 que nosotros lo vimos acá fue prohibido prohibir. O sea, cuando vos prohibís algo, en realidad lo que estás haciendo es generar que muchos más salgan a adherir a eso que estás prohibiendo. Digo por el lenguaje inclusivo que fue prohibido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Terrible, terrible, absolutamente terrible. Más allá de que yo, la verdad que yo no puedo hablar en inclusivo. Puedo decir todos, todas, ellas, ellos, pero no me sale decirles. A veces por ahí digo un chiques, pero porque me lo impongo decir, pero no me sale. Pero sin embargo, más allá de que no me salga a decir a mí, no puedo ser tan necio de pensar que hay toda una juventud que hoy propugna desde la interpelación al lenguaje la posibilidad de decir con sus palabras que hay grupos que no se sienten representados y que de alguna manera eso lo que hace es, eh, eso es de alguna manera lo que hace que se visibilice, ¿no? Que interpela el lenguaje. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros vimos la película de Asesinato en el Senado de la Nación, una palabra que estaba prohibida era hablar de voz. ¿eh?
hablar de vos está el lunfardo. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que era una palabra también era un vocabulario casi prohibido, ¿no? Que, bueno, así como vos, así como el lunfardo, hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el partido gobernante sale a decir que hay que prohibir el lenguaje inclusivo. Bueno, si van por el lenguaje inclusivo, Dios nos libre y nos guarde si esta gente vuelve a tomar en el 23 todo lo que nos van a prohibir. Entonces ustedes saquen sus propias conclusiones. Ahora que ya leyeron toda la historia argentina, toda la sociedad, la vieron cómo se manejó políticamente este recorrido, se van a dar cuenta qué intereses representan estas personas, ¿no? De todos lados, de todo el arco político, quiero que quede claro, para no favorecer a nadie. Porque acá vimos la importancia de Irigoyen, vimos la importancia de Alfonsín, vimos la importancia de Perón, vimos la importancia de Cámpora, vimos la importancia de distintos presidentes que fueron sucediéndose. Entonces, la solución al problema educativo es no con usar sino haciendo más escuelas. Exactamente, Macri, muy bien. La felicito por su reflexión. Bien, un sistema político como el argentino entre el 16 y el 83 se desplazó sin cesar entre momentos de legitimidad, ¿sí? Legitimidad y de ilegitimidad democrática. Por lo tanto, eso no contribuyó a fortalecer la creencia en la Constitución. Por eso decimos de baja intensidad, ¿no? Entonces, es un muy lindo tema para trabajar en el parcial, que va a estar el día sábado en línea para que ustedes puedan comenzar a trabajarlo. Recuerden que tienen que mandar por correo hoy a sgomez.up.edu.ar quiénes son los integrantes del grupo. Si yo no tengo quiénes son los integrantes del grupo, les voy a bajar 3 puntos en el parcial. Ya les aviso. Porque quiero que los grupos me los develen hoy, no el día. Bueno, che, me pones en el grupo, ¿estamos de acuerdo? Porque por ahí queda algún colgado, después me dice, me pones en el grupo y ustedes, yo sé cómo son los. Dale, está bien, te pongo. Bueno, 3 puntos menos, ya les aviso. El que avisa no traiciona. Entonces avisen el mail sgomez@up.edu.ar. Bien, el 30 de octubre de 1983 tuvimos las elecciones nuevamente. ¿M? Y ganó Raúl Ricardo Alfonsín. Este, Gomaes no, Gómez, Tamara Peralta, por favor. Entonces, ahí gana el radicalismo y va a estar desde el año 83 hasta el año 89. Obviamente va a pasar por distintos momentos. También va a estar, digamos, dentro de una fase del capitalismo bastante complicada, que es la de los 80. Ahí tenemos el conservadurismo inglés, no el conservadurismo yanqui, la tensión siempre con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por lo tanto, Raúl Ricardo Alfonsín se va a encontrar con algunas cuestiones que es, digamos, lo primero es fortalecer el sistema democrático. Y la economía venía muy mal, muy golpeada, así que tuvo momentos de tensión económica. Intentó hacer un plan, que fue el Plan Primavera. eh, Se distribuyeron ya en ese momento, en el año 83, para las familias que no podían llegar a cumplir con su comida diaria, lo que se llamó la caja PAN, que era la caja del Plan Alimentario Nacional. Digo esto porque parece que todo lo que vemos hoy y toda esa banalización que hacen algunos medios de comunicación de mucha gente que, gracias a que tuvo un plan social, pudo sobrevivir en estas décadas, se los estigmatiza, ¿no? Como que, no quieren laburar. Entonces, no quieren laburar, son planeros. Quizás alguno no quiera laburar. No vamos a decir que no, porque eso ya sabemos cómo es. Pero en su gran mayoría es gente que viene ya desde hace muchas décadas golpeada, exactamente, viene golpeada,
viene vulnerada en sus derechos y ya fíjense, desde el 83 hubo un PRAN, que es ese programa de la caja PAN, un programa alimentario nacional, pues se llama PAN, que permitió a muchas familias acceder a la alimentación. Entonces, fíjense, estamos hablando del año 83 y ya en ese momento existía un plan como ese que rescataba de alguna manera de la vulnerabilidad alimentaria a muchas familias argentinas. Entonces, no es algo que pasó hoy. O sea, todo lo que tenemos hoy es una consecuencia de la terrible dictadura que sufrimos entre el 76 y el 83. O sea, no es que fue culpa solo de Macri, no es que solo fue culpa de Cristina, no es que solo fue culpa de Ricardo Alfonsín, no es que solo fue culpa de Menem. Que cada uno de ellos haya hecho algo que contribuyó a no solucionar los problemas, sin lugar a dudas, podemos decir que sí. Pero acá el gran ojo negro, digamos, el ojo del huracán que tenemos es la dictadura. Por eso la dictadura es la que nos deja absolutamente dependientes, con una economía absolutamente de la timba financiera, donde los empresarios, a los cuales hay que decir, son empresarios absolutamente entreguistas, porque los empresarios en su gran mayoría, y lo vimos hace poquito a ese señor riéndose que remarcaba los precios en el supermercado, y que muchos periodistas salieron a defenderlo, justamente los empresarios no tienen una conciencia nacional. Sí lo de las pymes, lo de las pequeñas y medianas empresas, pero los grandes empresarios no les interesa nada. De hecho, muchos de ellos ni siquiera quieren pagar el impuesto a la riqueza, que son impuestos que se han puesto en todo el mundo. Fíjense en Europa y demás. A diferencia, y acá me gustaría hacer una aclaración, de lo que pasa en otros países de la región. En Brasil, por ejemplo, el empresariado tiene otra identidad. En Brasil, el empresario brasilero tiene otra identidad y está muy arraigado en su identidad nacional, que nosotros siempre le sacamos, le ponemos ahí la lupa porque con el tema de los mundiales y el fútbol, bueno, en algo que nos ganan los brasileros es en la cuestión de los empresarios. Tienen una conciencia, una identidad nacional que no la tenemos nosotros. Por eso también, como ustedes deben haber leído en el texto de Grimson, el por qué el dólar, ¿no? ¿Por qué el dólar como una permanente este, atracción para que todo el mundo que quiere hacerse un resguardo siempre piensa en la lechuga, ¿no? Muy amable, Emiliano. Qué amabilidad que tenés hoy. ¿Qué pasó? Bien. eh, Esto que haya llegado la democracia no quiere decir que las Fuerzas Armadas, ni hablemos del dólar, jaja. Obviamente, Mati. Eh, por lo tanto, ahí ustedes tienen que tener en cuenta que quiere aprobar, no seas ruin, eh, que las Fuerzas Armadas no se quedaron quietitas, hubo unas cuantas sazonadas, unos cuantos movimientos insurreccionales. Uno fue muy importante en la Semana Santa del año 87. Yo estaba en el primer año de la facultad en ese año, en el 87, donde se hizo un alzamiento militar, porque claro, el juicio a las juntas, porque venían leyes que de alguna manera ponían en jaque a todos los militares que habían estado, eh, digamos, en la primera avanzada, ¿no?, que tenían ellos sobre la sociedad, entonces por eso se los juzgó. Ahí hay un teniente coronel que es Aldo Rico, que después se presentó a elecciones, aprendió y se presentó a elecciones. Por eso les digo, no es que este señor Milei aparece ahora de la nada, sino ahí ya teníamos un Aldo Rico y lo votaron. Lo votó mucha gente Aldo Rico después. Pero en ese momento era teniente coronel. Y ahí se amotinaron, y bueno, se amotinaron en Campo de Mayo,
y Alfonsín se fue directamente para allá. Y una vez, todos cometemos errores, Rafa, así que lo importante es saber reconocerlos. Eh, entonces, ahí lo que tienen que pensar es, bueno, él mismo se pone al frente de la negociación, va hacia allá, vuelve y en el balcón de la Casa Rosada, este, en el balcón de la Casa Rosada, aparece Raúl Alfonsín no solamente como presidente, sino como el que lleva adelante la fuerza radical, sino también, sino también va a aparecer con la oposición. O sea, el peronismo de ese momento, podemos hablar de Cafiero, el abuelo del que hoy es canciller de la Nación, Antonio Cafiero también sale al balcón junto y hasta Alfonsín. Entonces ven a los radicales, a los peronistas, todos en el balcón de la Casa Rosada. Y ahí es la famosa frase de Raúl Ricardo Alfonsín cuando dice, la casa está en orden. ¿Eh? La casa está en orden es una frase que quedó para la historia porque tranquilizó las aguas. Piensen que hacía muy poquito que veníamos de la dictadura y los militares nuevamente intentaban imponerse y la verdad es que fueron momentos bastante complicados. Por eso Alfonsín es el padre de la democracia, por eso Alfonsín tiene su busto en la Casa de Gobierno y él tuvo la oportunidad de verlo. Durante la presidencia de Cristina Kirchner se hizo el busto, hicieron un acto y él estuvo frente a ese busto que lo recuerda como el padre de la democracia. No fueron momentos sencillos y fueron difíciles. Sin embargo, Alfonsín estuvo ahí y es una figura que siempre es bueno recordarla y siempre es bueno, eh, digamos, merituarla respecto de lo que implicó la vuelta de la democracia en nuestro país. Obviamente hubo un momento crítico porque el poder real puso en jaque permanentemente a Alfonsín y hubo una hiperinflación. Ustedes a la mañana compraban algo y al otro día eso ya aumentó más, digamos. No es como lo que nos está pasando ahora, que es un tiempo bastante inflacionario, y pensar que su hijo se pasa... pero el hijo de Alfonsín ahora está como embajador, creo que en España, ¿eh? Cuidado. No, 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 yo creo que nada muy alejado, dice Emiliano. No, bueno, pero hay una crisis muy, muy complicada, muy, muy complicada. Entonces, esa hiperinflación hizo que eh, una vez que ganó Carlos Saúl Menem, lo que pasó fue que se adelantó la toma del poder. Perdón. Entonces, de alguna manera, ahí lo que podemos decir es que, bueno, hubo momentos complicados porque eh, hubo ahí en enero también todo lo que pasó en la tablada, y después en mayo de 1989, el 13 de mayo, hubo saqueos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en San Miguel. Yo comencé a trabajar en la docencia el 15 de mayo del año 1989. Eh, y me acuerdo cuando empecé a dar clases en la escuela secundaria, muchos chicos llegaban a clases y decían, profe, vio que dicen que vienen saqueando. Entonces ya se empezó como una cosa así colectiva de todo el tiempo pensando que se venía el saqueo, ¿no? La gente como guardándose, los locales guardándose. Bueno, nada, fueron momentos muy tensos. Entonces, el 14 de mayo de 1989, ¿m? Ganó Carlos Saúl Menem con el 47,3% de los votos, ¿eh? Frente a un 32% que sacó Eduardo Angelos. Bueno, Carlos Saúl Menem llegó como un federal del interior, digamos. Era el típico federal del interior, con poncho,
con los cabellos largos, con las patillas. Todo el mundo pensaba que el caudillo del interior vino a Buenos Aires a hacer un gobierno federal, o sea, un peronismo federal. Lamentablemente vino, se cortó el pelo, se achicó las patillas y puso de ministro de Economía a Bungie Born, uno de los empresarios más acaudalados eh, del país. Entonces, ¿qué pasó? Cambió porque, bueno, los grupos poderosos lo pusieron en jaque y él tuvo que asimilar la situación y ¿qué hizo? Profundizó el neoliberalismo en nuestro país. Hubo gente que estaba muy de acuerdo con su política económica porque de alguna manera estabilizó la moneda haciendo el plan un peso, un dólar. Pero eso fue creando una burbuja que después cuando se destapó fue un desastre también, ¿no? Es lo que después lo que nos lleva a la crisis del 2001. Ustedes ya ahí ya habían nacido, creo. ¿Ya habían nacido allá ahí? Todavía No, no. Lourdes, ¿en qué año nacieron? Yo nací en el 2003. Ah, en el 2003. Bueno, 2004. Luciano dice sí, Jesús en 2003. Bueno, entonces, en el 2001 les cuento una crisis fabulosa, terrible. Los chicos se nos desmayaban en las escuelas porque iban sin comer. Eh, claro, después del gobierno de Carlos Saúl Menem, el que llega al poder es Fernando de la Rúa, que llega con una alianza de gobierno. Y no tiene mejores ideas en una de las cosas que hicieron, bajar el 13% de los sueldos de los estatales y el sueldo de los jubilados, que ya ganaban una miseria, hay que decirlo. Venían ganando una miseria. A su vez, en vez de aumentar, les bajaron el sueldo. Una de las que firmó, y bueno, y Cavallo como ministro de Economía, como dice ahí el entrevistado eterno que tenemos. Exactamente, Cavallo como ministro de Economía. Una de las que firmó bajarle el sueldo a los jubilados que ganaban 2 pesos y a los docentes, como quien les habla, que un mes cobró un valor y al mes siguiente cobró otro valor, fue Patricia Bullrich, que era ministra de Trabajo en la Alianza. No le tembló la mano, digo esto porque hace poco dijo, si hay que usar los ahorros de la gente, usaremos los ahorros de la gente, como fue lo que pasó. La gente que tenía dólares, que tenía pesos en los bancos, en 2001 llegó un momento que no los pudo sacar. ¿Por qué? Porque inventaron el famoso corralito. Entonces, cuidado porque nos olvidamos de esas cuestiones. Y la verdad, sí, hoy es tiktokera, pero mucha gente no sabe, y ustedes que son jóvenes, pero se los cuenta alguien, y esto sí lo digo en primera persona, porque yo les puedo asegurar que para un docente en el año eh, 2001, que te saquen de tu sueldo el 13% en un sueldo que ya era pequeño, era mucha plata, era mucho dinero. Bien, Fernando de la Rúa eh, genera una serie de movimientos económicos que son un desastre, renuncia al vicepresidente porque el vicepresidente estaba en contra de lo que pasó con una serie de cuestiones que tienen que ver con lo económico porque parece que votaron, es como la reta que fue el motivo. Bueno, eso es lo que se dice, que no le quiso pagar a la plata que le debían a este médico famoso, ¿no? Favaloro. Y Chacho Álvarez renuncia. ¿Por qué? Porque dice que hubo coimas en el Senado para aprobar la ley de flexibilidad laboral, entonces se va. Entonces el gobierno entra en un declive fabuloso, terrible. ¿Qué pasó? Renuncia y no tiene mejor idea que poner el estado de sitio. Hubo muertos en la Plaza de Mayo en 2001. Estamos hablando de hace 21 años, chicos y chicas, no hace mucho. Por eso hay que tener mucho cuidado. Tienen que ser muy responsables.
respecto de lo que, de la decisión que tomen, ¿no? Cuando tengan que tomarla. Entonces, 2001-2002, salir de la TAM. Mm, Esa es mi decisión. No sé qué quiere decir eso. Por ahí es una frase de ustedes, pero no la estaría. Irse al continente. Ah, Santiago. Bueno, yo cuando alguien me dice eso, eh, yo lo que digo es lo siguiente. Uno puede tomar la decisión de irse, pero no romanticen. No hay que romantizar que afuera se está mejor que acá. O sea, también se los puedo decir en primera palabra, porque yo les conté los aumentos que hubo militando el exilio, dice Rafael. No, no, pero está bien, porque también, digo, existe la posibilidad. Fíjense todos los inmigrantes que tuvimos a principios del siglo XX. No lo milito ese Emiliano. No, está bien, pero, exacto, está bien, pero está bien tomar la decisión. La decisión está buena tomarla, pero siempre y cuando uno no se sienta expulsado. Ahí, a eso me refiero. Porque uno es el creador también de las condiciones para desarrollarse, digamos. Uno también puede crear condiciones para desarrollarse en el lugar donde está. Digo, porque si uno se forma acá, si uno estudia acá, puede hacer cursos en el exterior, ¿no? Digo, puede ir y venir. Me parece que eso es correcto, es loable, pero lo que no podemos decir nunca, me voy porque este es un país de M, porque no lo es, y es lo que muchas veces nos hicieron creer. Porque cuando uno llega a esos países de Europa, eh, y bueno, yo creo que no sé si lo comenté una vez, pero mi hermana se fue justamente para este momento histórico en el año 86, así igual que Emiliano, como está diciéndolo ahora, y ella vive en Europa. eh, y cuando pasó esto que pasó con el aumento de gas, de una boleta de 500 euros de gas, me mandaba mensaje y dice, mirá cómo estamos hoy en Europa, y finalmente no termina de ser ni de aquí ni de allá, ¿no? Porque esa es otra de las cosas. Si bien tiene la ciudadanía italiana, todo lo que vos quieras, tiene sus hijas allá además, uno nunca termina de ser específicamente del territorio, donde está. Siempre hay, ¿no? El corazoncito, se escucha un tango por allá, este, es increíble, ¿no? Bueno, uno cuando recorre también Europa, uno también se da cuenta, digamos, cómo nos ven, ¿no? Cómo nos ven. El desarraigo es terrible, Agustín, exactamente. Y los demás lo notan, dice Jesús. Sí, pero igualmente no digamos que no vaya, que no pruebe, porque es joven, así que si quiere y tiene ganas de hacerlo, que lo haga, pero que sí se prepare, que sí vaya, porque muchos se fueron allá a hacer cosas que acá no harían. ¿Eh? Para mí lavar copas es un empleo muy digno, pero hay gente que acá no lo haría y después va a Europa y lo hace, ¿no? Porque es cool. O a juntar kiwis a Australia. Digo, es cool. Sí, es cool, pero no va a juntar acá, ¿cómo se llama el dulce ese, el de Entre Ríos? Eh, el membrillo no. Uy, se me fue. Vivi, ¿cómo se llama el dulce ese que está en Entre Ríos? No, el de Entre Ríos que comen mucho en Estados Unidos. No, no, la que no en Estados Unidos, que hay en Entre Ríos, las que sacan los nenes son arándanos, ahí está, muchas gracias, tengo un ayudante de cátedra. Los arándanos, por ejemplo, ¿no? Digo, que acá muchos niños trabajan en el campo con eso, en los campos de arándanos, que después mucho de ese dulce se exporta hacia el extranjero. Digo, acá no van a hacer ese trabajo, pero van allá a sacar kiwis. Bueno, nada, no estigmaticemos. Lo que quiero decir es que también es cierto que muchas posibilidades se van cortando, por eso lo único que nos queda es formarnos. Me parece excelente, por ejemplo, que hoy tenga acá.
30, 32, 34, 36, me están faltando 20 alumnos. Eh, Emi, te dejamos partir. No tenés micrófono, Emiliano, ¿no? Pero bueno, hoy hay acá más de 30 alumnos, alumnas que están escuchando una clase y que de alguna manera están apostando por su presente y también por su futuro. Digo, porque también es cierto que en la medida que uno se forme, hay posibilidades laborales. Es mentira que no existan las posibilidades laborales en nuestro país. Quizás a veces hay que mudarse de provincia, otra de las cosas que sucede, porque todo el mundo quiere quedarse en Buenos Aires, casi casi arriba del obelisco. No quiero ser desagradable. Pero la verdad es que no hace falta, no hace falta. También uno puede desarrollarse profesionalmente y poder estar en otros lugares del país desarrollando su actividad. Bien, eso con respecto a la reconstrucción de la democracia que tenemos que tener presente. Y acá hay que tener presente también cómo este gobierno de Alfonsín eh, aparece con un fuerte posicionamiento respecto de la mujer. Digo esto, y lo leyeron en el texto de Dora Barrancos, cómo es la historia de las mujeres. No, hay dos conceptos que me gustaría rescatar del texto de Dora Barrancos. El primer concepto es el concepto de techo de cristal, que es el concepto donde las mujeres que tienen o hacen carrera, imagínate la Lourdes, quiere ser CEO de una empresa. Y va a ser difícil, va a ser difícil. Seguramente le darán alguna dirección general, alguna cuestión así, pero va a ser difícil. Y si llegase a ser CEO, seguramente no va a cobrar lo mismo que cobra un CEO varón. No porque se me ocurre a mí, sino porque son las reglas de juego que están impuestas de esa manera. Entonces hay, lo que dice Dora Barrancos, un techo de cristal en el desarrollo profesional de las mujeres. Y hay que tenerlo muy presente. Y hay que luchar para que eso, de alguna manera, en algún momento estalle, ¿no? Así como está esta cuestión respecto a las profesionales mujeres, que no ganan lo mismo que los varones y que en los puestos gerenciales siempre es menor el porcentaje de mujeres que están, también hubo desde la llegada de esa barrera invisible. Muy bien, Candela, muy bien. Exacto, muy bien, Santiago. Sí, exactamente. Para que puedan justamente trascender, ¿no? También en la política, y ustedes lo vieron claramente el rol de la mujer cuando vieron la película Asesinato en el Senado de la Nación, que no apareció mucho en los parciales, por lo que creo, no sé si la vieron muchos. En el segundo cuatrimestre casi voy a tomar lección oral de eso, ya tengo como otra idea, porque muchos no vieron esa película, y esa película es muy clara respecto. Me imaginé, sí, porque aparece en tu parcial. Santiago, poner una estrellita a Rafael, por favor. Medalla, 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 dice el perro patán de. Trataban peor que una mascota, exactamente, muy bien, Santiago. Entonces, la verdad es que ahí nosotros ya podemos ver el rol que ocupaba la mujer como objeto, ¿no? Y el absoluto maltrato que existía hacia ellas y además el lugar de la sociedad. Exactamente, Tamara. Por lo tanto, las feministas, los que fueron buscando un lugar dentro del arco político. Para eso tuvieron que hacer algo, exacto, Luciana, tuvieron que hacer algo que es lo que llamamos la discriminación positiva, que es luchar, bregar, interpelar al sistema político para que aparezca la ley de cupos. Y de esa manera aparecer en las listas, en las elecciones, para que puedan tener un 30% de la lista las mujeres. O sea, estar en las listas para que puedan ser electas diputadas, senadoras, eh, concejales, concejalas, ¿no? Sería, intendentas, presidentas. Entonces, eso no existía, entonces, durante todo ese periodo democrático,
se va a luchar, y está muy claramente en Barrancos, con todas las leyes que van apareciendo, una de ellas muy importante, la ley de cupos, ¿m? Para que las mujeres por ley tuviesen que aparecer. No fue fácil, porque salió la ley y en las primeras dos elecciones los muchachos se hicieron los capitos y se picó en un momento, las mujeres tomaron el Senado, de todos los partidos, cuidado con eso también. Muchachos, hay que cumplir la ley, queremos los lugares que tenemos que tener. Y así fue que las mujeres irrumpieron en política, ¿m? O digamos, tuvieron por discriminación positiva esos lugares. Ustedes me podrán decir, profe, no hace falta poner una ley para que estén. Sí, hace falta una ley. Si no, no había manera. ¿M? No había manera y la única manera de que pueda aparecer esto es realmente a través de la ley que permite que estas mujeres puedan acceder al poder, ¿no? Y además en qué lugares, también hay que decir eso. Bien, otra de las leyes que también va a favorecer es la creación del Consejo Nacional de las Mujeres. O sea, miren, desde el año 83 estamos hablando de esto, chicos. Cuando escucho a algunos trasnochados hablar de que, pero ¿por qué tienen un ministro de las mujeres? Ya desde el año 83, 84, 85, 92, ya se venía pensando en un Consejo Nacional de las Mujeres. La única manera de visibilizar lo que le pasa a la mujer es a través de órganos del Estado, y ahí aparece otra vez OSLAC. Ahí aparece otra vez Tate Ray. ¿Por qué el Estado tiene que tener un Ministerio de las Mujeres? ¿Por qué esa periodista Viviana Canosa, que tiene cuerpo de mujer y no, como dice Dora Barrancos, eh, que tener un cuerpo de mujer no implica tener, esperen que lo quiero leer igual, un cuerpo de mujer no garantiza una conciencia feminista? Lo dice Dora Barrancos. Y vos escuchás a esa mujer, y mucha gente la ve, ¿no? Y hace el show que hace todos los días, que a veces se te paran los pelitos porque decís, no puede ser que uno esté escuchando esto, uno va pasando. Este, es muy atroz, pero hay mucha gente que piensa de esa manera. Entonces, lo que decimos es, sí hace falta que exista un Ministerio de las Mujeres, para que las políticas públicas, ¿no?, que trabajen la cuestión de género aparezcan ahí. Y no es algo, vuelvo a decir, que aparece hoy, porque ustedes lean Lodora Barrancos, si no la leyeron tienen que leerla para el parcial, van a ver la cantidad de leyes, sobre todo con violencia doméstica, que no existían y que a partir de todas esas leyes fueron dando un contexto que, que permita que la mujer entre como un actor social importante, no solamente desde lo que es la política pública, sino también fuertemente como un actor social, ¿no?, que tiene derechos, que es ciudadana. Paralelamente a esto, sí, bueno, pero no es tan sencillo. Paralelamente a esto, durante esa década, existió lo que llamamos la feminización de la pobreza. O sea, el neoliberalismo durante el menemismo fue tan terrible que podemos observar esto de la feminización de la pobreza. Las mujeres y los niños pobres. Hombres sin trabajo, mujeres al frente del hogar. Obviamente, como ganan menos, tenían más posibilidades de acceder a algunos trabajos. Y de esa manera fueron nucleándose muchas mujeres, armando los famosos comedores, armando las famosas ollas populares, armando los merenderos, para que otras mujeres puedan ir a trabajar y otras madres cuidadoras cuidando a los niños y niñas. Todo eso, esos tres ejes que acabo de decir, hacen a esta década de los 90 que, por un lado, fue muy banal, muy superflua en algunas cuestiones, y también permitió, digamos, dentro de lo terrible, visibilizar a la mujer de una manera
mucho más, más clave en torno a la participación política que luego van a tener, porque muchas dirigentes van a salir de estos lugares, van a salir de estos lugares que son los lugares de los barrios donde estaban trabajando en los comedores, en los merenderos y demás. Así que ese también es un texto muy interesante que les digo que lo lean, que lo preparen. Y como les digo, el rol de la mujer, ¿no? El rol de la mujer perfectamente esclarecido en este texto de Dora Barrancos. Si tienen ayer una de las chicas de la otra cátedra, de la otra comisión, me decía que tuvo la oportunidad de verla en la Universidad de San Martín. Busquen un videito de YouTube, ustedes que son youtubers, eh, y escúchenla porque la verdad que no tiene desperdicio. eh, no tiene desperdicio escucharla porque es muy, muy esclarecedora. Por último, ya casi cerrando la clase de hoy, ahí tienen el texto de Adamowski, donde cuenta cómo se desarticularon los sectores medios durante la década del 90, esto que les decía, ¿no? Y cómo, por ejemplo, aparece un grupo de mujeres, las mujeres agropecuarias, mujeres a las cuales se les querían eh, rematar judicialmente los campos, porque claro, imagínense, era terrible el momento económico que se vivía, entonces a muchos campesinos se les quería rematar los campos. No estamos hablando de los grandes terratenientes, ¿eh? Estamos hablando de los pequeños terratenientes. Bueno, muchas mujeres se organizaron e impidieron decenas de remates judiciales. ¿Eh? Ahí aparece también la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, que hizo una marcha en el año 94 muy impresionante, de la cual participé, que fue la marcha federal, en el 6 de junio del 94, donde había muchísimos trabajadores, donde estábamos muchísimos trabajadores, eh, con muchas organizaciones políticas, había estudiantes universitarios, pequeños, medianos comerciantes, y la CGT estaba obviamente con el gobierno, exacto. La CGT estaba con el gobierno. Y acá estábamos los otros, ¿no? Eh, y bueno, ahí la verdad que fue ese año 94, fue terrible. Ahí en ese texto van a ver el ajuste, el corralito y la crisis. ¿M? Y así llegamos entonces al fin lo dice claramente el texto de Adamowski, eh, como en las elecciones de abril del 2003, en el texto dice 2033, pero dice 2003, los candidatos presidenciales pusieron justamente las aspiraciones de los sectores medios en el discurso. Por ejemplo, dice que hay un liberal que se llama Ricardo López Murphy, que tenía bigote y ahora no lo tiene, decía que hay que levantar a los de abajo y construir una inmensa clase media. Lo decía un liberal, no ganó. En ese comicio, exactamente, en ese comicio ganó primero, en primera vuelta, Carlos Saúl Menem y en segundo lugar salió Néstor Kirchner. ¿Qué pasó? Tenían que ir al balotaje, pero en el balotaje Carlos Saúl Menem se baja y queda Néstor Kirchner. Entonces no se hace balotaje y queda Néstor Kirchner como presidente porque Carlos Menem no accedió a la segunda vuelta. Y así fue que tuvimos un presidente con el 22% de los votos y que realizó su presidencia del 2003 al 2009, generando también una serie de legislaciones de derechos sociales muy importantes para los años subsiguientes. Y hasta ahí hemos llegado, justo hasta cuando nacieron ustedes. De 2003 para acá, ustedes sacarán la cuenta de qué fue lo que pasó y lo que no pasó. Con la importancia de tener, por ejemplo, con la importancia de tener ahora toda la mirada retrospectiva de lo que pasó en política y sociedad durante todos estos años. Así que, chicos y chicas, ha sido una cátedra fabulosa. Esta comisión me súper encantó. Muy linda comisión, muy linda comisión.
Les pido por favor que me envíen eh, sí o sí los integrantes de los grupos. Si no los tengo, les voy a bajar esos 3 puntos, ya lo saben. Y la semana que viene, el miércoles que viene, si hay alguien que tiene alguna... Me retiro, tengo que empezar a recolectar kiwi. No seas ruin, Emiliano Trujan. El correo ahí lo van a poner los chicos. Y en el caso de hacerlo solos, me mandan un mail diciéndome que lo van a hacer solos. Los voy a autorizar porque hoy estoy con mucha bondad. No sé por qué, no sé qué me pasa. Pero lo voy a autorizar. Lo sabemos, por eso nos aprueba todo. No estaría siendo el motivo, ¿eh? Pero bueno. Profe, Jesús, y si lo hacemos solo, ¿los 3 puntos los seguimos o no lo baja? no, avísame, avísame, avísame. Avísame porque yo puedo pensar que te fuiste a otro grupo. Entonces, los que van a hacerlo solos también. Entonces así lo autorizo. Ah, joya. ¿Eh? Si no puede entrar al correo, siempre está, acuérdense, @simoneducador. ¿Eh? ¿Hay que enviar los DNI? No, nombre y apellido. Con nombre y apellido ya estoy completo. Muy bien, ya a ponerse a leer, porque veo que hay poca lectura. Se ponen a leer y el sábado a contestar el parcial, a armarlo, y el miércoles nos juntamos por ahí un ratito y para escuchar alguna duda. O si alguien tiene una duda, igual en @simoneducador en Instagram me pueden escribir. Que tengan un buen día.